Veríamos entonces, nosotros hemos visto cómo se determina la humedad en drogas con aceites esenciales. Dentro de lo que es el control de calidad de las drogas que tienen aceites esenciales, es la cuantificación del aceite esencial. Ocurre que normalmente en las plantas, y especialmente en las flores, si bien son tan aromáticas, la cantidad de aceite esencial es muy pequeña. Entonces, la farmacopea ha establecido una técnica que nos va a permitir cuantificar los aceites esenciales, ¿no? Entonces, vamos a ver, y esa es una técnica de destilación. Ustedes saben, tal vez han visto también en química orgánica, que cuando se habla de la destilación por arrastre de vapor. Esta destilación por arrastre de vapor, pues es una técnica que nos va a permitir separar el aceite esencial juntamente con el vapor de agua, ¿no? Porque son moléculas que pueden ser arrastrables con el vapor de agua. Pero para cuantificar se utiliza otra técnica, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco esta parte. Bien. Recordar primero, antes de explicarles, el método de destilación. Este es un método que es común, es el método de destilación por arrastre con vapor de agua. ¿Cuál es el principio? ¿No? Yo pongo el agua, la parte inferior, materia prima, condensador y colector. El vapor de agua comienza a hervir, va a pasar a la materia prima y va a arrastrar estas moléculas de los aceites esenciales. Va a llegar al condensador y nuevamente entonces va en el colector, vamos a tener la fase acuosa y la fase del aceite esencial, porque no se mezcla, ¿ok? De esa manera nosotros estamos separando el aceite esencial. Pero mi objetivo, además de separar, ahora yo quiero cuantificar. Para tener un valor exacto, se ha diseñado un pequeño equipo, ¿ya? Que enseguida les voy a mostrar. Entonces, en este caso, cuando yo quiero hacer la cuantificación del aceite esencial, me voy a basar en el principio de la destilación. Entonces, la droga se coloca en el recipiente. Voy a colocar la droga con un poco de agua en el recipiente, es decir, en el balón inferior, ¿ok? En el colector coloco el exileno, en el colector. Ahora, ¿por qué es importante? Este colector va a tener exileno, pero el aceite esencial que yo vaya obteniendo se va a mezclar con el exileno, porque es soluble en exileno. Entonces, si yo puse 2 mililitros de exileno y después de la destilación tengo 3 menos 2 quiere decir que 1 mililitro viene pues es el aceite esencial que he obtenido, ¿ok? Entonces, este es el principio de esta técnica. Entonces, dice, se conecta el matraz con el recipiente colector, el mismo que se llena de agua y se conecta a un refrigerante. Por destilación, la esencia y el agua se condensan y se mide la capa superior del aceite esencial mezclado con el exileno. ¿Por qué? Porque en el colector estoy poniendo el exileno, un volumen medido, ¿no? Entonces, y por diferencia voy a poder calcular la cantidad de aceite esencial. Generalmente, entonces, el tiempo de destilación varía con la naturaleza de la droga y puede ser aproximadamente de unas 3 a 4 horas. Y este es el equipo que se utiliza, ¿no? Entonces, mire, este dice el equipo para la determinación de aceite esencial según la farmacopea brasileña. Todos los mexicanos, todos han utilizado este mismo equipo, ¿no? Entonces, miren, es un equipo de vidrio que hay que mandarlo a hacer exactamente con estas dimensiones, ¿sí? Aquí en la parte inferior es como un pequeño también, todo es material de vidrio. Entonces yo voy a colocar, esta parte tiene su borde esmeril, voy a colocar en contacto con un balón que tiene el balón. Va a tener entonces materia prima y agua. Aquí pongo yo materia prima y agua, ¿ok? Entonces, todo este sistema, ¿no? Eso es un tubo largo con una determinada cantidad, conectado a tengo un condensador, ¿sí? ¿Está bien? Y después tenemos el tubo colector, donde yo voy a colocar los 2 mililitros de exileno, ¿sí? Puedo colocar 2, 3 mililitros de exileno, pero un valor medido. Entonces, el momento que comenzamos a destilar, ¿no es cierto?, el agua con el aceite esencial, van a atravesar el tubo, van a llegar al condensador y el aceite esencial se va a mezclar con el exileno. ¿Ya? Lo único que a mí me interesa es medir, no el agua, medir en este caso el volumen del exileno después de la destilación. Entonces, si yo les decía, coloqué 12 ml, después tengo 3 mililitros, entonces, ¿qué digo?
3 menos 2, entonces quiere decir que tenía 1 mililitro de aceite esencial que tiene la droga que yo he colocado, la cantidad de droga que he colocado, ¿no? Entonces, siguiendo exactamente esta técnica y teniendo este equipo, nosotros podemos entonces cuantificar los aceites esenciales en una determinada droga, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cálculo. A ver, hagan ustedes. Ay, no lo había borrado. Bueno, era que ya les voy a explicar nomás. Entonces, miren, aquí nos dice calcular el porcentaje de aceite esencial en la menta, considerando que se trabajó con 40 gramos de menta. En el tubo colector se colocó 2 mililitros de xileno. El volumen obtenido después de la destilación fue de 2,5 ml en la fase del xileno. La densidad de la menta es de 0,91 gramos por ml. Expresa el resultado en peso-peso, ¿no? Es decir, gramos de aceite esencial sobre gramos de materia prima. Tenemos nuestros datos, el peso de la droga son 40 gramos, el volumen inicial del xileno 2 mililitros, el volumen final de la fase del xileno son 2,5 mililitros. Lo primero que debemos hacer es el volumen de la esencia va a ser igual, volumen final 2,5 menos volumen inicial 2, entonces nos va a dar 0,5 mililitros de esencia, ¿no? Pero recuerden que solamente coloqué 40 gramos de materia prima. Tengo que calcular para los 100 gramos, pero además me pide que no lo exprese en volumen, pesos, sino que lo exprese en peso-peso. Para eso utilizo la densidad. Entonces yo tengo 0,5 mililitros de esencia y tenemos que en 1 mililitro de esencia hay 0,91 gramos. Normalmente las esencias tienen una densidad menor a 1. Entonces nos da 0,455 gramos de esencia, que habría en 40 gramos de droga. Por 100 nos va a dar entonces 1,137% de esencia. ¿Bien? Bueno, y estos valores que yo obtenga, pues los voy a comparar con lo que me dice la farmacopea, con lo que establece la farmacopea. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, aplicaríamos esta fórmula. El porcentaje de esencia es igual a gramos de esencia sobre el peso inicial por 100. Gramos de esencia sobre el peso inicial por 100. Entonces, ahí este sería nuestro resultado. Copien, por favor. Este sería el resultado. Pueden copiar el ejercicio. Doctora, tengo una duda acerca del último gráfico que vimos. ¿El último gráfico? ¿Cuál este? Sí,
En la calidad del agua que se utiliza, Eh, ¿influye algo? No, tiene que ser agua destilada. Siempre se Ah, trabaja ya. con agua destilada. Ah, ya, está bien. Sí, no Gracias. tiene que ser agua ultra pura como se utiliza en biología molecular, por ejemplo, no, pero agua destilada, nada más. Ah, ya. Yo no puedo Gracias. trabajar con agua potable, agua normal, tiene que ser agua destilada. Bien, ya pasó el tiempo, ¿no? Ahora, vamos a ver que también nosotros podemos realizar la determinación de cenizas. ¿Cuándo realizo la determinación de cenizas? Vamos a realizar esa determinación cuando, por ejemplo, queremos saber la cantidad de materia orgánica y además queremos ver si la planta está lo suficientemente limpia, ¿no? Cuando se trata de raíces especialmente. Entonces, en este caso es importante determinar, se hace una calcinación a 450 grados y el equipo que se utiliza se llama mufla, ¿ya? Se llama mufla. Entonces, lo que nosotros determinamos, la cantidad de ceniza que queda, se disuelve en un ácido, normalmente en ácido clorhídrico o fluorhídrico. Si hay demasiada cantidad soluble, insoluble más bien, en estos ácidos, quiere decir pues que la planta estaba contaminada con sílice que viene de la tierra, ¿sí? No estaba lo suficientemente limpia, ¿no? Entonces es importante la determinación de ceniza. Casi todas las farmacopeas indican determinar la ceniza. Porcentaje de ceniza debe ser de 2%, debe ser de 3%, 0% de ceniza insoluble en ácido. Entonces hay que tener siempre en mente lo que dice la farmacopea. El índice de hinchamiento es una prueba que se utiliza para valorar las drogas con mucílagos. Ustedes saben que la chía, la linaza y otras plantas, otras semillas, son muy ricas en mucílagos. Entonces, cuanto más mucílago tenga la droga, quiere decir que tenemos una mejor calidad de la droga. ¿Ya? ¿Cómo se define el índice de hinchamiento? Se dice que es el volumen que ocupa 1 gramo de droga después de estar en contacto con el agua por un tiempo de 6 horas. ¿Ya? ¿Qué volumen ocupa la droga cuando dejamos en contacto con el agua? Después de 6 horas, pero estoy hablando de 1 gramo. Otra forma de expresar es decir, cuál es la cantidad de agua, cuál es el volumen de agua que absorbe 1 gramo de droga cuando se deja en contacto con el agua por un tiempo de 6 horas, ¿no? Entonces, en este caso es muy sencilla la técnica, que la vamos a ver también en prácticas. Tomamos 1 gramo de la droga y se agrega 25 mililitros de agua. Vamos agitando cada 10 minutos con una varilla y dejamos por un tiempo de 6 horas. ¿Ya? Después de esas 6 horas, lo que yo hago a un principio es medir el volumen inicial que ocupa la droga. ¿Ya? Luego mido el volumen final. Entonces, de acuerdo a algunas farmacopeas, el volumen final directamente es mi índice de hinchamiento. Y en otros casos, si voy a restar volumen final menos volumen inicial, ese va a ser el índice de hinchamiento, que me va a decir la cantidad de agua que ha absorbido la droga por un tiempo de 6 horas. Cuanto más mucílago tenga, cuanto más alto sea el índice de hinchamiento, quiere decir que tengo mayor cantidad de mucílago, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que el volumen final, si fuera 5 ml y el volumen inicial 1,5, 5 menos 1,5, 3,5 ml. Quiere decir en este caso que habría absorbido en 6 horas 3,5 mililitros, que sería un indicador pues, de una buena cantidad de mucílago, pues que estamos hablando de 1 gramo de droga. ¿Bien? Entonces, esta es una técnica que se utiliza para valorar solamente drogas que tengan mucílagos, especialmente semillas. Bueno, los valores de ERF, ya los vamos a ver más adelante, que es cuando se utiliza valores, es el factor de retención, el ERF, factor de retención, que se hace cuando realizamos los métodos cromatográficos. También tenemos el índice de refracción. El índice de refracción lo vamos a definir como la relación entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en la sustancia. Para eso se utiliza un equipo que se llama refractómetro tipo AB, ¿ya? Tipo AB. En este refractómetro nosotros podemos medir entonces el índice de refracción de diferentes sustancias, especialmente aceites esenciales, aceites fijos.
el valor que me va a dar el índice de refracción, yo lo puedo comparar con tablas para ver si está dentro del rango establecido. Entonces, es una medida, un parámetro de control de calidad muy importante. ¿No? Si me dice el índice de refracción de la esencia de Moria debe estar entre 1.4 y 1.5, está bien, pero si estuviera en 1.56, no, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, seguramente este aceite está adulterado. Entonces, es muy importante. Son valores determinados que nos van a permitir evaluar la calidad del aceite, de los líquidos especialmente, ¿no? Aceites volátiles, aceites fijos y también de algunas soluciones. El poder rotatorio. Muchas de las ustedes seguramente han visto en química orgánica cuando una sustancia es dextrogira, otra sustancia es levogira, ¿verdad? Y hablamos del poder rotatorio. ¿A qué se refiere ese poder rotatorio? Podemos decir que es el ángulo de giro del plano de polarización de la luz cuando se hace pasar a través de la sustancia la luz polarizada. La sustancia va a mover la luz polarizada a la derecha, si es dextrógiro, o a la izquierda, si es, o a la izquierda, entonces, si es levógiro, y nos va a dar un valor. Si, digamos, se llama saponinas, va a tener un valor de más 80. Si esta otra sustancia de menos 20, entonces, si es menos, es levógiro. Si es más, dextrógiro. Estos valores también son muy importantes, puesto que son estándar para una determinada droga, por ejemplo, un determinado alcaloide, la atropina, o un determinado flavonoide, o aceites esenciales también, van a tener un determinado poder rotatorio, ¿no? Que se llama también como rotación óptica, este poder rotatorio, ¿no? El equipo que se utiliza se denomina polarímetro, ¿ya? Polarímetro, esto es. Ok, vamos a ver, finalmente nosotros podemos también determinar, podemos realizar entonces algunos índices, el índice de saponificación de el índice de ácido, tanto en aceites esenciales como también aceites fijos. Pero también yo puedo determinar la cantidad de alcaloides, la cantidad de flavonoides, la cantidad de saponinas. Puedo utilizar métodos espectrofotométricos, métodos volumétricos para poder cuantificar los principios activos. Siempre, chicos, siempre siguiendo lo que establece la farmacopea. Esto es sumamente importante, ¿ok? Bien, hasta aquí entonces, si no me equivoco, a ver si hemos terminado. Sí, hemos terminado. Hasta aquí habríamos terminado el tema, entonces, número 2. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Por favor, si tienen dudas, pregunten. Es muy importante que podamos aclarar las dudas, por favor, porque después en el examen no hay nada que aclarar. Doctora, buenos Sí, días. Nicole. Buen día. Para obtener el volumen, el volumen del aceite esencial, el volumen Sí. final es la mezcla que tiene el aceite esencial con el sileno. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el aceite esencial se mezcla con el exileno, es soluble en el exileno, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener un volumen más alto si es que tenemos aceite esencial, porque la esencia se ha solubilizado entonces en el exileno. Por eso es que voy a leer el volumen final, ¿no? Menos el volumen inicial. Entonces, ha aumentado el volumen del exileno porque está mezclado, está con el aceite esencial disuelto. Doctora, ¿el sileno se considera entonces un solvente? El exileno es un solvente apolar, igual que el benceno, igual que el cloroformo, que el hexano, es un solvente apolar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Buenos días, doctora. Sí, buen día. Consulta sobre la obtención de la solución
de las materias extractivas, o sea, que conforman lo que es la primera etapa. En la extracción, ¿cuál sería el método de extracción más eficiente de la Ya, muy maceración? buena tu pregunta. Mucho depende de qué voy a extraer, ¿no? La verdad que el mejor es un ratito, ya, es mejor la percolación, ¿no? ¿Por qué? La percolación, al arrastrar los principios activos y agregar la cantidad de solvente que sea necesario, entonces extraemos mejor. La única desventaja que tiene es que, pues, utiliza demasiado solvente. Se pierde mucho solvente, ¿no? Pero realmente realiza una extracción exhaustiva. Entonces, de esto depende. La percolación es una de las mejores técnicas, como han podido ver ustedes incluso en ese laboratorio industrial, ¿no? Utilizan percolación. Ahora, pero si yo quiero extraer aceites esenciales o quisiera extraer grasas de una materia prima, tengo que utilizar la extracción Soxhlet, que me daría un mejor rendimiento. Gracias, doctora. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor?